1982 sale al mercado la segunda producción discográfica de Bronco, el primer LP con la disquera Disc. Para lograr entrar con esa compañía no era nada fácil, tenías que pasar por el filtro de control de calidad de su dueño, que era un gran visionario, algo que fue toda una hazaña para Óscar Flores, quien apenas iniciaba como representante del grupo. Insistiendo mucho, pero utilizando su astucia y sus buenas aptitudes para negociar, además de la popularidad y respeto que gozaba como representante del grupo local más taquillero y vendedor de discos del momento, los Barón de Apodaca. Cuando nadie te quiera, no todos te olviden. Que por cierto ya tenían compromiso con otra disquera, ya estaban firmados. Él lograría convencer a esta compañía de aceptar a Bronco como parte de su elenco. La disquera argumentaba que no le interesaba ni le veía nada en absoluto al grupo, musicalmente hablando, menos en la imagen. No tenían personalidad ni eran fotogénicos, decían, principalmente el cantante. Quiero que me digas tú, si tú me quieres tanto como yo. Pero finalmente aceptaron ayudar a Óscar con grabar y distribuir el material de Bronco, siempre con la condición de que algún día Óscar les concediera tener a otro de los grupos recién surgidos y muy codiciados, a los que también acababa de firmar como representante, los hermanos Mier. ¿Para qué volver? Mínimo cualquier otro grupo que fuera a adquirir y que sí les interesara. Ese fue el trato final. Bronco grabó este material dirigido por Óscar Flores en la cuestión de estilo y género musical. Además, él seleccionaba las canciones. La música chicana dominaba gran parte del mercado en el país, por lo que se descartó meter baladas u otros ritmos a este nuevo trabajo, como en el primer disco, que sí se hicieron varias cosas. Solo se hizo una excepción con un par de cumbias. Y de corazón te di mi amor, no me olvidarás, sé que lo podrás. El compromiso de Óscar era convencer a la disquera de que su grupo era bueno, y también al mismo grupo de que habría buenos resultados con su dirección. Aunque hubo detalles que no estuvieron a su alcance dominar. Por ejemplo, cuando por fin terminó aquella plática entre representante y disquera y se puso la fecha para entrar a grabar. Por tu amor, yo no sé si te has dado cuenta. Nos citaron para determinado día y mes. El grupo se puso a ensayar duro, emocionados. Justo en ese periodo había surgido la renuncia del baterista, Manuel Caballero. Y no querían informarle a Óscar para que no se desanimara como representante, pues ellos después de más de 6 años por fin habían encontrado a alguien que se interesara en su trabajo, pero que el problema ya no podrían ocultarlo. Han de recordar que en ese periodo Lupe estaba cantando mientras él mismo tocaba la batería. Desde ahí cantaba. Fue así que sucedió lo del cambio de instrumentos que les he platicado, también sugerido por Óscar. Llegó el día de la cita, pero un ingrediente para una buena relación no existía. Yo creo tanto en nuestro amor. Se percibía el desinterés y falta de empatía de la compañía hacia el grupo. No se conforman con lo que tienen. Nosotros, tanto staff, que solo éramos 2, como los músicos, seguíamos las instrucciones de Óscar, estar puntuales el día y hora acordados en el estudio de grabación, sobre todo los técnicos con más tiempo de anticipación. Entonces sucedió un contratiempo. Ya estando ahí a punto de instalar todas las cosas, los instrumentos en el estudio, los encargados de ese momento nos dan la orden de esperar, Si acaso te ofendí, debido a un cambio de última hora. Eso por instrucción del patrón del lugar, del dueño,
Se dejaría a Bronco en pausa para entrar a grabar en ese momento, no iban a poder entrar. Perdóname mi vida. Ya que había surgido otro grupo recién descubierto, Tropical Panamá, y ellos tendrían la prioridad para entrar a grabar en ese momento. Francisco Javier Sote de las mujeres. Por lo tanto, a nosotros se nos recorrería la fecha programada hasta nuevo aviso. Así fue que informamos a nuestros patrones, quienes lejos de molestarse, se afligieron un poco. No estaban para más, pues no era para nada un grupo famoso, reconocido, cotizado. Y bueno, recogimos todo y nos retiramos del lugar. Significas todo para. Finalmente la nueva fecha llegó, por fin entraron a grabar. Choche batallando un poco en la batería, pues apenas comenzaba en ese instrumento y no tenía la experiencia de haber grabado antes. Además, Lupe, por más que intentó, estaba muy verde para grabar el bajo eléctrico, el bass, por lo que Choche tuvo que hacerlo. En ese periodo adquirían deudas comprando instrumentos en abonos fiados y ahora serían trajes para su nueva portada del disco. Esta es mi última serenata. Esto último debido a la emoción y expectativa que se creaban por estar en una disquera nueva y sobre todo iniciando con una ilusión más. Era una oportunidad más. Sea un lindo sueño. Por cierto, platicaban ellos en diferentes entrevistas posteriores a esa anécdota que la disquera ni la sesión de fotos quiso pagarles, o sea, corrió por su cuenta buscar las locaciones y pagarle al fotógrafo. La disquera, al no sentir compromiso con ellos de exclusividad, no se comprometía tampoco en esos gastos, pero ellos se sentían comprometidos en no defraudar a su representante. Querían dar una buena apariencia, todo con la ilusión de que aquel los hiciera famosos como el otro grupo vecino de Apodaca que ya manejaba. Yo siempre fui tu Yo no estuve durante el proceso de la grabación de las canciones, solo acarreaba e instalaba los instrumentos. Además, en ese tiempo no sabía tocar absolutamente nada. Fuimos a recoger todo unos días después y ahora comenzaba la emoción, la angustia y desesperación por ya tener ese disco con nosotros. En realidad sería el primero en México. El anterior solo salió en Estados Unidos y fue poco distribuido en ese país. Llegó el día en que le avisaron a Oscar que ya estaba listo el material, los discos de vinil, LPs, y podíamos pasar por ellos a la oficina de la disquera, ubicadas en el mismo lugar del estudio. Quiero que me digas tú. Entonces, al terminar un evento del fin de semana, Eric me dio instrucciones y algo de dinero para ir a recoger aquel material. Discúlpame si un necio soy, corazón. Ninguno de ellos podía hacerlo porque tenían sus trabajos ordinarios, con horarios corridos. A excepción de Eric, todos se trasladaban en transporte público. Era difícil. Aún siento esa emoción y adrenalina desde que estaba esperando el transporte público hasta llegar a tocar la puerta de aquel negocio donde me entregarían el material. Qué tan grande es tu pasión, tu amor. Llegué, me presenté con quien me recibió, sobre todo platicándole de mi consigna, me atendieron rápidamente. De otro cuarto que parecía un almacén sacaron una caja que al menos traía unos 50 discos LPs. Quisiera que supieras que te quiero yo. Me la entregaron, pero cuando le pregunté que cuánto sería el costo, me respondió con una cantidad que me asusté. Aquello era un dineral. Yo solo traía para completar algunos 10 discos. Yo te extraño, yo te quiero, yo te amo. La señorita, con gesto de molestia, me dijo que iba a hablar con alguien más, que me esperara porque al parecer no podían vendernos menos de una caja y sobre todo sellada. Se fue y regresó rápidamente, dijo que harían la excepción esa vez. Tuvo que abrir los sellos de la caja y sacar 10 discos para entregármelos. Cuando iba sacándolos uno por uno, yo estaba muy emocionado porque al menos así los iba a poder ver. Sería el primero en eso. De lo contrario, en la caja sellada tendría que esperar hasta que los patrones la abrieran, etcétera. En ese momento sucedió algo totalmente inesperado y a la vez decepcionante.
empecé a ver que la portada del frente era solo un caballo negro. Ni siquiera era Bronco, no estaba relinchando, o sea, estaba parado. Yo mi corazón. Rápido tomé uno por uno y fui metiéndolos a una bolsa. Lo hacía disimuladamente con la esperanza de encontrar en la parte trasera, en la contraportada, la imagen del grupo, como sucedía en algunos discos, sobre todo por los trajes que habían comprado con mucha ilusión. Te sigo amando a pesar como... Y nada, tampoco, peor tantito, ahí ni siquiera venía el caballo. Pues eché todo a la bolsa, pagué y me retiré totalmente desilusionado. Porque yo creo que es un mal. Desilusionado, imaginándome lo que pasaría con mis patrones al recibir ese material. Efectivamente, Lupe llegó de su trabajo a la casa en la tarde-noche. No podía ocultar su impaciencia, igual que yo, pero al ver aquella portada, su semblante cambió. Sería otro tropezón más. Pero yo a ti te adoro. La primer disquera nunca sacó su material al mercado y esta no quiso poner la imagen de ellos. Luego me enteré por palabras de Oscar que los de la disquera habían tomado esa decisión de la portada, corroborando que los músicos no tenían imagen para portadas, no eran nada fotogénicos y según ellos era mejor y más fácil que la gente comprara un disco con esa imagen que con la de ellos. Oh, mi vida te adoro. Este disco contenía 10 canciones, de las cuales 2 eran de la autoría de Lupe y el resto, la mayoría, eran de autores desconocidos, seleccionados por Oscar Flores, ya que les tenía mucha fe, sobre todo a los covers. De los discos que salieron al mercado en México, este fue el menos vendido de toda la historia discográfica de Bronco de la época dorada. En Estados Unidos no salió al mercado ninguno de los discos de Disa, ya que no había ninguna empresa interesada. Solo hubo una canción de ese material que dio sus últimos suspiros en los shows en vivo durante los últimos años de la década de los 80s, para luego en los años 90 se dejó de tocar también, y no era precisamente una chicana, era una cumbia, y de corazón. Ahí está la historia de este disco polémico de Bronco. La mayoría de los argumentos dichos aquí, ellos mismos los declaraban constantemente en las entrevistas, sobre todo en la época dorada de los 90s. Espero que lo hayan disfrutado, cuídense mucho. En esa nube verás, en esa nube verás.